Bienvenidos todos nuestros hermanos que ya nos han reportado sintonía diciéndonos que están con nosotros conectados en el año bíblico. Vamos ya a dar lectura al capítulo 16 de Jueces. Vamos a ver en qué parará, en qué quedará la historia de este juez muy querido por los niños. Escuchemos. Jueces capítulo 16. Y fue Samsón a Gaza, y vio allí una mujer ramera, y entró a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Samsón es venido acá. Y cercáronlo, y pusiéronle espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Samsón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, echóselas al hombro, y fuese y subióse con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, y dijéronle: engáñale, y sabe en qué consiste su grande fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Samsón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza, y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Y respondióle Samsón: si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré, y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no se habían enjugado, y atóle con ellos. Y estaban espías en casa de ella en una cámara. Entonces ella le dijo: Samsón, los filisteos sobre ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando siente el fuego, y no se supo su fuerza. Entonces Dalila dijo a Samsón: he aquí, tú me has engañado, y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, yo te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, con las cuales ninguna cosa se haya hecho, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y atóle con ellas, y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Samsón: hasta ahora me engañas, y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejiereis 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Y ella hincó la estaca, y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices? Yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces, y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Y aconteció que, apretándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Descubrióle pues todo su corazón, y díjole: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y seré debilitado y como todos los hombres. Y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamando un hombre, rapóle 7 guedejas de su cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él, y sacáronle los ojos, y llevaron a Gaza, y la ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer,
después que fue rapado. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que, yéndose alegrando el corazón de ellos, dijeron: llamad a Samsón, para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel, y hacía de juguete delante de ellos, y pusiéronle entre las columnas. Y dijo Samsón al mozo que le guiaba de la mano: acércame, y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Samsón las 2 columnas del medio sobre las cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda. Y dijo Samsón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había matado en su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomáronle y lleváronle, y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Bueno, tenemos entonces ya el último capítulo que hace referencia a este juez que nos revela que desde antes de nacer Dios lo había encaminado para un uso santo. Y nos dice acá que él va a Gaza, una de las ciudades filisteas, y allí vio una mujer ramera y se fue a dormir con ella. Y esto fue conocido por los hombres de aquel lugar, que él había ido a esa casa, había entrado, y entonces le crearon una emboscada para poderlo atrapar. Pero resulta que él no estuvo allí hasta el amanecer, sino que a la medianoche él se levanta y toma la puerta que da la entrada a la ciudad junto con sus 2 pilares y su cerrojo y se las echa al hombro. Y entonces de allí se va. Podemos notar aquí las grandes debilidades de este hombre. Cómo un hombre de Dios iba a tener estos actos tan viles como usar de una mujer ramera. Aquí podemos observar de manera clara la decadencia espiritual por la cual estaba entrando Sansón. Y allí entonces este hombre no cae en la emboscada que le habían hecho los filisteos. Sin embargo, sigue narrándonos que él, después de estos sucesos, él se enamora de una mujer ubicada ya en el valle de Sorek. Y esta mujer, pues sí se le conoce el nombre como Dalila. Y cuando los hombres filisteos se dieron cuenta que él se había enamorado de esta filistea, cuando los príncipes de los filisteos lo ubicaron con esta debilidad, fíjense lo diferente. En el caso anterior, a la muchacha que él tomó por esposa venía de parte de Dios, pero acá no era Dios obrando en Sansón, era su carne, era su deseo. Ya no venía de parte de Dios, como lo había comentado en el capítulo anterior, cuando los padres de Sansón se habían opuesto a que él tomara mujer de los filisteos. Sin embargo, acá él ve a aquella mujer, la encuentra agradable y va con ella. Y ella fue abordada por los príncipes de los filisteos y le ofrecieron una suma exorbitante de dinero a esta mujer.
1,100 ciclos de plata. Era una paga sumamente elevada y aquella mujer, sin dudarlo, se presta para hacer la carnada de presa y tomar esta presa que los filisteos anhelaban tener, como era este hombre que había sido apartado por Dios para una obra mayor. Y como lo vimos sucumbir en el primer caso con la esposa, cuando de tanto llorar, él le confiesa la respuesta del enigma que él le había propuesto a los filisteos que habían asistido a su fiesta, pues este no fue la excepción. Después del tercer intento al cuarto intento, entonces Sansón le revela a Dalila de dónde venía su fuerza. Ellos le propusieron que lo querían tomar para atarlo y para dominarlo. Y Dalila pues le dijo a Sansón, de una vez lo abordó: yo necesito que tú me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Miren las conversaciones que tenía esta mujer con Sansón, y él en su capacidad no pudo percatarse que ya estaba el hacha puesta sobre la raíz, porque ya ella lo estaba buscando de esa manera. Miren que Dalila fue frontal. De una vez le dijo: dime qué es lo que necesito para que tú puedas ser atado y dominado. Y él le miente por varias oportunidades. En la primera vez, pues le dice que si lo ataban con 7 mimbres que no estuvieran secos, estos de mimbres verdes no es otra cosa que vísceras de los animales que aún no habían puesto a secar. Y entonces le dice: si a mí me atasen con eso, ¿verdad? Esto me debilitaría y pues sería como cualquier hombre. Y ella tiene allí en su casa a los príncipes de los filisteos y los manda a buscar los 7 mimbres que estaban allí para entonces amarrarlo. Y cuando se lo trajeron, pues allí estaban los hombres en el acecho, allí en el aposento donde ella estaba. Y ella lo despierta de una manera sorprendida y le dice: mira, los filisteos vienen contra ti. Y él rompió los mimbres como que si se rompe así una estopa cuando toca el fuego. Eso fue rápido. Y no le descubrió entonces en esa oportunidad el secreto de su fuerza. Va a Dalila la segunda vez y le dice: me has engañado, me estás diciendo mentira, descúbreme y yo te ruego, ¿cómo puedes ser atado? Y él vuelve y le da otra versión y le dice: bueno, si a mí me ataren con cuerdas nuevas que nunca se hayan usado, pues yo me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y va a Dalila y manda a buscar las cuerdas nuevas y lo ata con ellas y vuelve y le dice: mira, vienen sobre ti los filisteos. Y allí estaban los espías detrás, allí en el aposento. Y cuando se le acercan y él se ve que está en peligro, pues las rompió de sus brazos como si fuera un hilo. Va la segunda vez que le dice la mentira. Pero es que ustedes se sientan a leer esto y dicen: ¿cómo Sansón pudo haber sido tan ingenuo, tan falta de interés por su salvación? Viendo que la mujer lo despertaba, ahí vienen los filisteos, y efectivamente ahí estaban los filisteos, permaneció en ese aposento con esa mujer. Díganme si no es demasiada ingenuidad de parte de este hombre. Y va la tercera vez y ella le dice: me has engañado, me has tratado con mentiras, descúbreme qué debo hacer para que tú seas atado y tú seas como uno más. Y va la tercera vez y le dice: mira, si me tejieres mis cabellos y los colocares allí asegurados en una estaca, ya yo me quedaría débil y no tendría esa fuerza que tengo. Y ella lo hizo. Miren qué manera, que todo lo que él le decía, ella al instante lo aplicaba y mandaba a buscar los filisteos, y en él no hubo la malicia de saber que estaba allí mismo en una emboscada. Demasiada ingenuidad en una sola persona. Y ella lo hizo así tal cual. Y le volvió a decir: mira, los filisteos te atacan, vienen. Y él despierta de su sueño y arrancó las estacas que estaban allí de telar con la tela y se liberó. 3 veces él dándole características de cómo podía ser vencido, ella al instante aplicándoselas, y este hombre no cayó en consideración que buscaban su vida
para destruirlo. Y ella era precisamente el instrumento con el cual los filisteos habían concertado para eliminarlo. Y va a la cuarta vez y ella y le habla con palabras más tiernas. ¿Cómo tú me vas a decir que yo te amo, que tu corazón está conmigo, si tú me has engañado ya 3 veces? No me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y hubo tanta presión de parte de ella con sus palabras y con su insistencia que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Allí el hombre se compungió al ver a aquella mujer que lo asfixiaba, pidiéndole conocer de dónde venía su fuerza, a tal punto que ya entonces él le descubrió todo su corazón y le dice: yo nunca mi cabeza ha pasado navaja, porque yo soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre, y si a mí me cortaran el cabello, fuera rapado, mi fuerza se apartara de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Hasta aquí llegó el hombre. Como él abrió su corazón y contó lo que él nunca debía contar, y menos a esta hija de los filisteos, que lo que procuraba era su mal. Y ya Dalila entendió entonces que él había abierto su corazón y que le había descubierto todo su secreto. Y esta vez ya me imagino que los filisteos, los príncipes, cansados de que ella no le diera la respuesta que estaban esperando, esta vez le dice: vengan, que ahora sí es verdad, ya sé cuál es el secreto de su fuerza. Y así lo hizo. Vino ella, esperó que él se durmiese sobre las rodillas de esta mujer y llamó a un hombre, miren, y ese hombre le cortó las 7 trenzas de su cabeza. Y ella, nada más y nada menos que Dalila, comenzó a afligirlo, porque ya la fuerza de Sansón se había ido. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y cuando él despertó de ese sueño, él pensó en su corazón: ya esta vez voy a salir como las otras veces y me voy a escapar. Qué triste la situación de este versículo, cuando nos dice el versículo 20 que ya él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sabía que allí había peligro y nunca se fue. No tuvo la motivación de proteger su vida y el interés de Dios, porque él fuera una herramienta útil para juzgar a este mal pueblo filisteo que estaba afligiendo a los israelitas. Y sucedió lo más triste, lo más despreciado para él: le echaron mano, y no solo eso, sino que le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, porque acuérdense que él estaba en el valle de Soré, y allí entonces lo ponen en la cárcel para que moliese trigo como si fuera un buey. Pero lo más bonito de todo este acontecimiento es que Dios le da nueva oportunidad y su cabello comienza a crecer, y Dios entonces le da a él para que concluya la misión por la cual lo había enviado. ¿Qué le había dicho entonces? A él lo tenían allí como juguete, se burlaban de él. Cuando los filisteos se reunieron allí en el templo de su Dios, lo mandan a traer para que los divirtiera, para que se burlaran de él, y lo tenían como un juguete delante de ellos. Y Sansón le pidió a un joven que lo guiaba de la mano, pues recordemos que había quedado ciego, que lo acercara a las columnas de las cuales descansaba la casa donde estaban reunidos, y así él se podría apoyar. Esta casa estaba llena de hombres y de mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí, y había un piso alto, y había aproximadamente como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio, la burla, la humillación de Sansón. Y allí entonces Sansón eleva una oración a Jehová y le dice: acuérdate de mí, fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, Señor, solamente esta vez. Dame que yo pueda tomar venganza de los filisteos por lo que me han hecho por mis 2 ojos. Y luego Sansón, de haber elevado esta plegaria a Dios, tomó las 2 columnas con una fuerza
que solamente podía ser enviada por Dios, y echó abajo toda esta casa, haciendo entonces con su mano derecha y la otra con la mano izquierda, logró entonces movilizar estas columnas, a modo que todo el personal que estaba allí, 3,000 hombres, perecieron. Y Sansón entonces así determinó cumplir con la venganza y a la vez con el propósito que Dios le había dado. Sansón dijo, sabiendo, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza, pues fueron derrumbada completamente este lugar de adoración. Y allí entonces vinieron sus hermanos, los de la casa de su padre, llevaron el cuerpo y lo sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su papá Manoa, pues él había solo juzgado 20 años como Dios lo había enviado. La historia de Sansón hay mucho que analizar. Una de las debilidades grandes que tuvo, como dije ayer, fueron pequeñas zorras, pequeñas cosas que él iba incumpliendo, y eso hizo que cada día él se apartara más del propósito de Dios. Y una de las grandes debilidades es que no se dejó guiar por los preceptos de Dios. Sus padres, podemos notar a través de la Escritura, que sí fueron diligentes en la educación y la formación de Sansón. Sin embargo, él pudo haber dado mucho más. Sansón pudo haber llegado a más victorias, pero triste y lamentablemente se impuso su carácter, su humanidad. Y miren, como cosa curiosa, después de Sansón no hubo otro juez u otro personaje que tuviera esta característica de fortaleza, de fuerza sobrenatural. ¿Por qué Dios lo determinó así? Él en su sabiduría sabrá. Y siempre me ha llamado la atención meditar en esto que él hizo, si es un suicidio, porque él le pide a Dios que le permita nuevamente esa fuerza para poder vengarse de la pérdida de sus 2 ojos, y él, aún sabiendo que eso le costaría la vida, no escatimó, y así pudo entonces concluir. Dice que murieron más filisteos cuando él muere que los que él mató durante sus 20 años de juez. Entonces siempre me he preguntado esto, y él sabía que él podía morir, sin embargo se arriesgó. Y Dios pues le concedió esta petición. Así que, bueno, así queda lamentablemente la vida de un héroe, y en todo y esto Sansón aparece en el capítulo 11 de Hebreos como héroe de la fe, con debilidades, con mucho que pudo haber hecho, pero lo humano no le permitió brillar más de lo que Dios quería que él brillara. Así que aprendamos, hermanos, y apeguémonos siempre al plan de Dios. No tenemos que unirnos con gente que no es del pueblo de Dios. Dios lo recomendó a su pueblo y pues nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Vamos avanzando ya en el capítulo 17. ¿Qué sucede en este capítulo? Escuchemos. Jueces capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micas, el cual dijo a su madre: los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero, yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él hubo vuelto a su madre los 1,100 siclos de plata, su madre dijo: yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata, y diólos al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Micas. Y tuvo este hombre Micas casa de dioses, e hízose hacer éfod y terafim, y consagró uno de sus hijos, y fuele por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá,
el cual era levita y peregrinaba allí. Este hombre se había partido de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde hallase, y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micas para de allí hacer su camino. Y Micas le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde hallare. Entonces Mica le dijo: Quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y el ordinario de vestidos, y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micas consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y estaba en casa de Micas. Y Micas dijo: Ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Bueno, aquí tenemos entonces que nos dice la idolatría en que cae esta tribu, precisamente la de Dan, de donde venía Sansón. Y este hombre que está acá, del monte de Efraín, se llamaba Micaía, y él le dijo a su madre que los 1100 siclos de plata que habían sido hurtados, acerca de los cuales ella había pronunciado maldición, eso se los había tomado él. Yo los tomé. Y al saber la madre esto, pues revierte esa maldición y la invierte en bendición. Y él le devolvió ese dinero a su madre. Y ella le dijo: bueno, voy a dedicar este dinero a Jehová por mi hijo, y haré una imagen de talla y una de fundición ahora. Ya ustedes ven entonces la decadencia de este pueblo al entender que no debían hacer nada de imágenes de terafines ni de estas cosas que destruyen la fe de los hijos de Dios, pues Dios no se presentó al pueblo con imagen ni ninguna semejanza para afectar, para poder tener en consideración que los mandamientos de Dios no se podían violar. Sin embargo, el engaño aquí está tan a profundidad que ella dice que le va a hacer que ella va a tomar este dinero para hacer una imagen y una imagen de talla y una de fundición, según para bendición. Y él le devolvió el dinero a su mamá, y su mamá lo hizo así tal cual. Agarró y mandó a hacer entonces la imagen de talla y de fundición, y la colocó en su casa. Y este hombre que estaba allí se hizo una vestidura elegante, un efod, y los terafines, que son ídolos, y los consagró para uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Y aquí en el versículo 6 nos hace una aclaración. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada quien estaba a la suerte, a la buena de conciencia. Y este lugar se convirtió entonces en un sitio de idolatría. Sucede entonces que un joven de Belén, de Judá, el cual era de la tribu de Leví, era forastero, llega a ese lugar, y en ese lugar, casualidad, llega al camino al monte de Efraín y vino a la casa de esta mujer. Y ella le pregunta: ¿y de dónde vienes? Y le dice: yo soy levita, soy de Belén de Judá, y bueno, voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Y entonces ella lo invita a que se quede en su casa y que le fuera sacerdote, que él le pagaría 10 siclos de plata por año, tendría sus vestiduras y tendría comida. Y allí el levita se quedó tan a gusto porque tendría su sueldo, tendría comida, tendría ropa, y allí se prestó entonces para organizar culto a estas imágenes, a estos terafines. Y a él le encantó, y ahí Micaías entonces consagró a este levita, aquel joven, que le sirviese como sacerdote. Y lamentablemente ella seguía pensando que Jehová le prosperaría porque ahora tenía un levita de sacerdote. Triste la condición
que nos revela la palabra de Dios con este joven, con esta familia. Miren lo que se desvía las gentes o las personas, hijos de Dios, con el plan de Jesús, de Jesucristo. Los levitas habían sido consagrados para Dios, para que ellos enseñaran la ley, para que ministraran en el templo y para que guiaran el pueblo ante toda verdad y justicia. Y aquí vemos entonces este joven cómo se desvía totalmente de la confección que Dios le había dado a los levitas. Y esta familia enteramente en idolatría. Y lo peor de todo es que según ellos, Jehová en ellos derramaría bendición. Trata esto en muchas oportunidades en la actualidad. Sí, estamos haciéndolo mal y pensamos que Dios va a ejercer sobre nosotros bendición, aún a sabiendas cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Triste esta condición? Triste. Vamos a ver qué pasa entonces con los danitas cuando toman estos ídolos de la casa de Micaías. Avanzamos entonces hasta el capítulo 18. Vamos a continuar entonces. Jueces capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de sus términos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y dijéronles: Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micas, y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá, dijéronle: ¿Quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micas, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová. Entonces aquellos 5 hombres se partieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquel estado. Demás de esto, estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros os estáis quedos? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura, y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra. Y partiendo los de Dan de allí, de Sora y Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campo en Kiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan hasta hoy. Está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micas. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿No sabéis cómo en estas casas hay éfod y terafim, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer. Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micas, y preguntáronle cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla y el éfod y el terafim y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micas, tomaron la imagen de talla, el éfod y el terafim y la imagen de fundición,
Y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú, sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel. Y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el éfod y el terafim y la imagen, vínose entre la gente. Y ellos tornaron y fuéronse, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micas, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micas se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micas, ¿qué tienes que has juntado gente? Y él respondió, mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote, y os vais, ¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micas que eran más fuertes que él, volvióse y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micas, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo reposado y seguro, y metiéronlos a cuchillo, y abrazaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantáronse la imagen de Micas, la cual él había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Sigue entonces extendiéndose el pecado sobre la idolatría, y en esta oportunidad pues Micas estaba ubicada allí en el monte de Efraín. Entonces de allí había montado en su casa este lugar de idolatría y se había hecho más fuerte porque ahora tenía un levita al servicio de estos dioses. Y resulta entonces que en esos tiempos donde no había rey en Israel, porque aún no habían comenzado este periodo, sino que los danitas, los de la tribu de Dan, no habían tenido aún sus tierras. Ellos, recordemos que habían tribus que habían sido bastante negligentes, puesto Josué los había instado a que fuesen y conquistaran las tierras que Jehová le había otorgado. Y aquí entonces los de la tribu de Dan no habían todavía tenido la posesión donde asentarse. Y llegan a ese lugar donde estaba Micas con sus ídolos. Y cuando entraron y encontraron al joven levita, lo reconocieron. Quizás a través del acento, la pronunciación, les pareció diferente y reconocieron que no era de allí. Y él les dice que él había sido levita. Y al entrar y encontrarse con esto, él les dice qué han hecho, porque ellos empezaron y entraron, eran 5 hombres, y tomaron de allí lo que eran, le preguntaron a este sacerdote, a este levita, que si le dice, ¿qué tú haces por aquí? Ellos le hacen la pregunta, les pareció extraño tenerlo por allí, aunque recordemos que ellos los levitas debían estar en todas la extensión de las tribus, porque la misión de ellos era educar y formar al pueblo. Y entonces el levita le dijo, mira, yo estoy aquí con Micas porque ella me ha tomado como su sacerdote. Y ellos al escuchar eso le dijeron, bueno, pregunta ahora a Dios para que nosotros sepamos si nos va a hacer prosperar este viaje que hemos hecho para buscar tierra. Y él les dijo, sí, vayan en paz, delante de Jehová está su camino, y así que anden. Es contraproducente, es contradictorio ver esto, cómo ellos tenían mezclado
el paganismo, la idolatría, y aún así osaban de tomar el nombre de Jehová. Y entonces estos 5 hombres salieron y se fueron a Lais, y allí vieron ese pueblo que era un pueblo tranquilo, que estaba confiado, que no tenía esas costumbres de guerra ni nada. No estaban cerca tampoco de lugares que lo pudieran asistir o ayudar si tuviesen problemas. Y ellos llegaron entonces y tomaron estas tierras, las conquistaron y se dieron cuenta entonces que Dios había hecho próspero su camino, su batalla, porque ellos agarraron, descubrieron ese lugar. Estos 5 hombres fueron espías y se encargaron de llegar a Lai, y allí entonces se encontraron que esta tierra era espaciosa y que sí valía la pena conquistarlo. Entonces ellos salieron de allí y se trajeron 600 hombres de la familia de Dan, armados, hombres de guerra, y fueron y acamparon allí en Kiriat Jearim, en Judá, y de allí entonces ellos pasaron a la casa donde estaba Micás. Y esos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lai le dijeron a sus hermanos que allí había una casa, un efod, habían terafines, habían imágenes, y mejor que se los llevaran. Y allí llegaron entonces a esa casa, regresaron, y esos 600 hombres que eran de los hijos de Dan, que estaban armados de guerra, entraron a las puertas, y con esos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron y tomaron la imagen, tomaron el efod, tomaron los terafines, tomaron todo. Y cuando se da cuenta el levita que ellos estaban haciendo, llevándose, hurtando todos esos dioses, ellos le dijeron: ¿qué hacen? ¿Por qué hacen eso? Y ellos lo mandan a callar. Y le dice: vente con nosotros, porque te resulta más que seas sacerdote de toda una tribu que solamente de una familia de Israel. Y él le encantó esa idea. El corazón del sacerdote se alegró y tomó el efod, tomó todas las imágenes y se fue allí en medio de los danitas. Y ellos se volvieron entonces y pusieron los niños y el bagaje por delante. Cuando ellos ya se encuentran alejados entonces de la casa de Micás, los hombres que habitaban en las casas cercanas de Micás se juntaron y siguieron a los hijos de Dan, porque ellos habían robado todo esto de este lugar. Y ellos se regresaron. Los de Dan le dijeron a aquellos hombres: ¿qué tienen ustedes que han juntado a esta gente? Y los vecinos de Micás le dijeron: mira, ustedes tomaron los dioses y el sacerdote y todo eso, ¿y a mí qué me va a quedar? ¿Qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: mira, no te vengas tras nosotros, no sea que nos alteremos y cometamos algo que vayas a perder tu vida y la de los tuyos. Así que ellos prosiguieron su camino, y Micás no le quedó otra cosa que volverse de regreso a su casa. Entonces ellos se llevaron todo esto y junto con el sacerdote, y se fueron a conquistar Lais entonces. Y allí llegaron y conquistaron toda esa ciudad y se quedaron allí. Y los hijos de Dan levantaron para sí esa imagen de talla. Y aquí hay un dato importante en el versículo 30, que Jonatán, el hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Triste y lamentable. Quiere decir que el nieto de Moisés quedó participando de esta idolatría con la tribu de Dan. Así de triste quedó esta historia. Cómo el pueblo, se había deteriorado. Así que Dios nos permita estar con la mente clara y saber que lo que es pecado para Dios ha sido siempre por todas las edades. Vamos entonces a tener la oración de despedida para ya seguir con los siguientes programas radiales. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos. Gracias, Señor, por el espacio que nos das de estudiar de tu palabra. Concédenos cada día aprender de ti. Guía a tu pueblo por senda de justicia, Señor, apartándonos de toda especie del mal. Bendice a cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, cada país que día a día se conecta para escuchar de ti.
No nos abandones, quédate en medio nuestro. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.